Saludos a todas las personas que nos escuchan. Hoy en Señales Futuras estamos trabajando el eje de economía del futuro y vamos a hablar sobre economía azul. Cuando estábamos preparando las diferentes ponencias para el Congreso del Futuro, cuando pensábamos en economía, nos gustaba como tratar temas diferentes a los que usualmente uno piensa relacionado con economía y no, o sea, siendo ignorante en el tema de lo que he podido leer sobre economía azul, me parece que tiene mucho potencial, no solo desde la perspectiva económica, sino también social para nuestro país. Hoy invitamos a doña Sofía Cortés y doña Paola Pestegui para que estén con nosotros. Ambas han trabajado el tema de economía azul. Doña Sofía es gerente de Conservación Internacional y Paola es consejera senior en temas de economía azul. Y además estaba leyendo que la tesis la hizo sobre economía azul. Correcto. Entonces, estoy muy contenta de tenerlas acá, además de que sean mujeres jóvenes hablando de estos temas y visibilizar el trabajo que han estado haciendo en esta temática. Entonces, para empezar, para quienes no somos expertos en esto, ¿qué es economía azul? Bueno, sí, yo empiezo. Bueno, primero que todo, de verdad que muchísimas gracias por el espacio. Y si definiéramos tal vez de economía azul de la manera más sencilla, pues sabemos que se generan muchísimas actividades económicas en distintos ámbitos, ¿no? Tenemos la parte terrestre, hay mercancía de productos y lo ideal sería trasladar esa misma actividad económica, pero es aquella que está relacionada con los recursos marino-costeros. Entonces, ¿qué encontramos en el mar? Encontramos pesca en muchas modalidades. Puede ser pesca turística, de pequeña escala, mediana, avanzada, la industrial. Encontramos transporte de mercancías, transporte de personas, buceo, snorkel, turismo de avistamiento de aves, muchísimas actividades que se dan utilizando los recursos marino-costeros y en ese mismo espacio. En principio, eso podríamos decir, bueno, es una economía azul, ¿no? Se la estoy realizando en un ámbito directamente relacionado con el recurso marino. Sin embargo, hay un tema muy importante para realmente enfocarnos en cómo es que últimamente se ha ido definiendo y encauzando lo que es la economía azul, y es el elemento de sostenibilidad. Y la sostenibilidad visto desde sus tres aristas, ¿no? De que es la parte social, la ambiental y la económica propiamente. Entonces, la economía azul, nuevamente, sería toda aquella actividad que se realice en torno a la gestión o al aprovechamiento de los recursos marinos costeros, considerando el elemento de sostenibilidad en estos tres ejes y particularmente, luego podemos aterrizar más, pero en el caso de Costa Rica, más enfocado en esa parte social comunitaria, local, de distribución justa y equitativa de los beneficios entre los diferentes usuarios. Ahí para agregar también, y pensando en un tema más que todo nacional, Costa Rica 92% mar, ¿verdad? Y eso es algo que muy gratamente en los últimos años se ha ido repitiendo y repitiendo en el imaginario costarricense, sobre entender los límites de Costa Rica más allá de lo terrestre. Costa Rica históricamente ha visto su economía a partir de lo terrestre, del café, del banano, o sea, su economía se ha definido a partir de lo que pasa en la parte terrestre, ignorando mucho del potencial que tiene ese 92% de mar, porque tenemos además de todo una diversidad enorme y muy rica entre los diferentes sectores de marinos que tenemos, el Caribe y el Caribe Sur, el Caribe Norte, todo súper diferente, Pacífico Norte, la península, el Golfo, Pacífico Central, Pacífico Sur, todos son sumamente diferentes y ya si nos vamos al altamar, todavía más. Costa Rica tiene mucho que explorar, pero la manera ahorita de volver sus ojos hacia lo marino tiene la oportunidad de hacerlo, como bien dice Sofi, de una manera sostenible, en donde el desarrollo no sea en detrimento de los recursos marino-costeros, porque a partir de esos recursos marino-costeros es que se sostiene las poblaciones costeras y personas en la GAM también. Todo está conectado, ¿verdad? Entonces es muy importante también recalcar ese factor, ¿verdad? También histórico costarricense, que tenemos mucha suerte de tener
Creo que es ahorita el 3.5% de la biodiversidad mundial marina y tenemos el 5% de la biodiversidad terrestre. Entonces, también hay que empezar a ver esos ojos hacia lo marino, pero de una manera de aprender de los errores que tuvimos en la parte terrestre y en lo marino, dado que es también, y esto después podemos entrar a conversar de esto, es territorio de todos y todas las costarricenses. Entonces, de hecho, ¿a cuáles errores te referías con los errores que repetimos en lo terrestre? Yo creo que no tiene que ser errores específicamente, sino también de cuál es el modelo de desarrollo que queremos implantar, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar de un turismo realmente sostenible, ¿verdad? Ahorita han salido, que estamos hablando también el otro día, han salido varios temas de gentrificación, ¿verdad? Muchos temas que han salido, que han estado ahí en el imaginario costarricense, el imaginario costero, que debemos implantar un modelo, o por lo menos pensar en un modelo que sea realmente sostenible, en donde estemos hablando de todo esto que está hablando Sofi. La parte ambiental, científicamente hablando, técnicamente hablando, qué es lo que necesitan estos ecosistemas. La parte social, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan las poblaciones marino-costeras, las que sostienen estos ambientes? Y también la parte económica, ¿verdad? ¿Cuál es el bienestar de esos medios de vida costeros que necesitamos fortalecer, ¿verdad? Sí, tal vez agregaría esto y justamente a esta pregunta que acabas de realizar. En el pasado, décadas muy específicas, ¿no? De 60, 70, si nos vamos a la parte terrestre, había un impulso muy fuerte a la actividad agrícola, ¿no? Y habían incentivos del Estado para justamente traernos abajo el bosque, porque había que movilizar la parte agro, ¿no? Ciertos cultivos, la ganadería, y eso por mucho tiempo implicó una deforestación muy grande de nuestro país, al punto de que en algún momento sí tuvimos un reconocimiento poco deseado, que era de los países más deforestados de América Latina y del mundo. No fue sino, ¿verdad? Un cambio de mentalidad, una serie de hitos a nivel internacional y nacional que se vieron a partir de la década de los 90, donde empieza a cambiar ese chip y decimos, no, este no puede ser. Estamos viendo además modelos de parques nacionales que existían en otros países y empezamos a implementar ese modelo de gestión en nuestro país al punto que ahora más de la mitad de nuestra cobertura terrestre está, ¿verdad? Justamente cubierta por bosque. Entonces, ¿cómo evitamos replicar esa misma experiencia en la parte marina donde potencialmente la recuperación no es tan fácil? No es ir a reforestar, sino que tal vez un ecosistema coralino o un manglar le va a tocar 3, 5 veces más tiempo o más esfuerzo poderse recuperar como lo hizo en algún momento y lo logramos con la parte terrestre. Y es que lo que te mencionaba al inicio, ¿verdad? De que realmente si habláramos de economías en el ámbito azul, hay muchísimas y pueden ser de muchas escalas, desde lo más pequeño y con parámetros de sostenibilidad, hasta yo podría hablar de economías mucho más extractivas y de mayor escala. Hay algunas actividades que son particularmente riesgosas, llámese en otros países, no en el nuestro, pero la actividad de minería submarina, de exploración y explotación de petróleo, todos esos son economías que se dan en el mar. No por eso involucran el elemento de la sostenibilidad, ni mucho menos el de la distribución justa y equitativa de los beneficios que eso conlleva. Entonces, ¿cómo más bien buscamos no replicar esos modelos tan altamente extractivos en un ámbito muy frágil, muy débil, que cambia de manera constante? Y más bien buscamos que esa deforestación que sucedió en tierra no se vaya a replicar en el mar, sino que más bien busquemos lo que ahora en tierra son modelos de ecoturismo. Puedo usar un caso que es muy famoso en nuestro país y en el mundo, como es Monteverde, La Fortuna, ¿verdad? Que hay economías ligadas a la conservación y cómo eso entonces podríamos replicarlo desde ya en
la parte marina, con pequeños emprendimientos ligados al avistamiento de cetáceos, de aves marinas, de jardinería de corales, de restauración de manglar, de alternativas productivas vinculadas a esa conservación. Entonces, por ahí sería de cómo evitar ese paso que fue muy doloroso y de difícil recuperación, pero que se logró en un ámbito que es un poco más volátil y que no se sabe qué tan exitoso podría ser esa recuperación. A mí algo que me gusta mucho del enfoque que ustedes están hablando, que es incorporar el elemento social. Nosotros en la asamblea, yo estaba en la comisión de sociales y en la última sesión, una compañera mía de comisión dijo, no puede ser que cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional al país, invitan a la comisión de hacendarios, invitan a la comisión de económicos y a nosotros nunca nos invitan. Y yo, ¿cómo no? Esta era una lucha que valía la pena dar, como hasta ahora, porque era literal antes de despedirnos como compañeros y compañeras, pero me encantó esa visión porque lo social es parte de lo económico y no es antagónico, porque otra de mis preguntas para ustedes es, al incluir lo social, no significa que la parte económica es simplemente subsistencia, sino también mucho más que la subsistencia para quienes participarían en esas actividades de economía azul. Definitivamente sin el factor social, sin que esa economía sea equitativa, distributiva y también con el factor de género, porque eso es otra cosa que podemos hablar, ¿verdad? El papel de las mujeres en las comunidades costeras es sumamente importante. No vamos a tener realmente un desarrollo sostenible. O sea, necesitamos pensar que la economía, tanto en temas ambientales como económicos ya per se, tienen que transmitirse en un desarrollo equitativo e inclusivo para las comunidades. Lo social es vital. Y para poder llegar a entender un lugar específicamente y poder llegar a tener esas soluciones contexto específicas, necesitamos emplear bien el tema social. Y eso es un tema que también en Costa Rica, nosotros a partir del trabajo que realizamos en la zona pacífica, Costa Rica tiene varios vacíos que tiene que atender. En el tema social es evidente que Costa Rica y las entidades costarricenses no tenemos las herramientas para poder entender de una manera específica la población costera. Nosotros, si nos vamos a, ¿verdad?, al INEC, Estado de la Nación, etcétera, etcétera, todos estos think tanks o, ¿verdad?, ya entidades que están enfocadas en poder entender a la población costarricense para generar política pública. La parte marino-costera es, evidentemente, no tenemos las unidades de evaluación necesarias para poder llegar a entender. Nosotros, Costa Rica se maneja por región Chorotega, región Pacífico Central, pero es muy grande. Nosotros no podemos llegar a tener, no tenemos indicadores específicos que nos den a entender el estado socioeconómico de la población marino-costera tan específico para poder llegar a hacer política pública directa hacia esas poblaciones. Entonces, eso es un vacío que el Estado costarricense tiene que atender de alguna manera, ¿verdad? Hay muchas maneras, el INEC, censos, etcétera, que puedan llegar a ser indicadores específicos a la realidad socioeconómica de las poblaciones marino-costeras. Otro tema que también es muy importante, el conocimiento local. El conocimiento local es vital para también entender el ambiente y de qué ha pasado anteriormente a qué ha pasado ahorita. Entonces también las poblaciones costeras, marino-costeras, son esas alertas. Nosotros siempre los identificamos como las alertas, esos guardianes de estos ecosistemas tan importantes como son los manglares y que dicen, hey, aquí está pasando algo, alerta temprana. Y podemos entonces empezar a hablar con las autoridades para ver qué hacemos. Y también en la parte del entendimiento de la economía. La parte social, entender qué implica una faena de pesca para una comunidad costera es vital. Porque una familia, o sea, por lo menos algo mínimo, una familia depende de eso, ¿verdad? Pero hay muchas actividades tradicionales y también emergentes
que no entendemos, no tenemos los datos para entender bien cómo estamos, qué estamos haciendo y cuál es el impacto de cada una de estas actividades que tenemos. Entonces el país en sí necesita llenar ciertos vacíos, pero los ojos están yendo ahí. Nada más hay que empezar a técnicamente dirigir la conversación para que esos criterios técnicos, ambientales, sociales puedan explorarse de una manera que también podamos ofrecer un desarrollo realmente sostenible. Y una duda, esto que hablabas de lo de las herramientas, o no sé si esa fue la palabra, pero para para entender realmente a las comunidades, ¿qué es? Que las preguntas del censo, digamos, la información que capturan, no hay forma de llegar ya a lo cualitativo o cómo, por qué es que se da ese vacío, ¿verdad? O porque por la cuestión de la regionalización, que entonces hacen un promedio general, por decir, y entonces ahí esa parte específica, ¿no? Exactamente, digamos, aquí de una parte muy, muy, muy personal y también de que hemos estado experimentando eso, digamos, los indicadores económicos, macroeconómicos, etcétera, se hacen muy generales. Entonces vos llegás y decís, ok, quiero llegar a entender a la población de Costa de Pájaros, ¿verdad? O a una población específica de Lepanto o lo que sea, ¿verdad? En el Golfo, lo que sea. Pero yo llego a hacer la investigación cualitativa, cuantitativa, etcétera, y no puedo llegar a tener algo específico, tan específico para entender esas unidades o esas comunidades. Ya no estamos hablando de cantones, distritos, estamos hablando de comunidades. Entonces los indicadores que tenemos son porcentajes muy generales que no me permiten llegar a entender la realidad tan compleja que tiene una comunidad marino-costera. Y un ejemplo claro, no se contabiliza el papel de las mujeres en la economía, por ejemplo. Entonces yo creo que sí hay que repensar, hay que repensar esos indicadores de alguna manera y los tenemos, o sea, tenemos todas las herramientas en Costa Rica, ¿verdad? Todas estas entidades pensantes que han hecho demasiados estudios para poder llegar y decir, ok, vamos a hacer el censo y vamos a hacer esta pregunta extra, especialmente aquí en la parte marino-costera, porque esto nos va a dar este otro montón de información. Yo creo que hay que adaptar las herramientas para poder llegar a ser un reflejo de lo que está pasando en la parte marino-costera. Yo ahí tal vez agregaría, porque digamos, esta es verdad, es parte de esta respuesta en torno a tu pregunta, era un poco más esa conexión entre lo social y lo económico. Y creo que esto que menciona Pau es muy importante porque justamente se ha pensado, bueno, ¿cuáles son esos indicadores que le servirían al país, a un Estado de la Nación, a un INEC, para poder conocer un poco más la realidad costera? El tema es que se queda, digamos, otro elemento que usualmente sea, ¿verdad? O tal vez de manera histórica, por diversas razones, se ha visto como antagónico, y es la parte ambiental, ¿verdad? Porque no necesariamente, o más bien por una falsa dicotomía, se ha visto que lo social y el desarrollo está en contra o en un choque constante con la conservación, con la protección de los recursos, y eso es falso, ¿no? O sea, realmente lo que se busca es un balance. Si yo tengo un ecosistema que es sano, resiliente y productivo, voy a tener economías y situaciones sociales más fortalecidas, más resilientes ante distintos fenómenos, tanto de índole económica como de índole social y propiamente de índole ambiental. Entonces, cuando hablamos de ver de qué manera fortalecer estas herramientas de estadística y censo, más allá incluso de este ejemplo muy concreto que nos daba Pau, también es pensar, bueno, de qué manera estas poblaciones dependen de la condición del ecosistema del que su medio de vida se basa. Entonces, también es ir pensando, si yo voy a establecer un set o algún par de nuevos indicadores, cómo también meto la variable ambiental, porque la salud de ese sitio me va a decir cómo también está respondiendo la economía local y el desarrollo social.
Esto último me parece súper interesante porque de hecho, y como les decía antes de empezar, el tema, digamos, bueno, de economía azul definitivamente no es muy fuerte, pero el ambiental tampoco. Pero cuando a veces uno ha escuchado críticas de personas, o sea, a las personas que están en temas ambientales es como que dicen, ay, les preocupa más el manglar, digamos, que superar o enfrentar la pobreza de la población, qué sé yo, y ponen como si fueran temas distintos o para polarizar además. Entonces, como a ese tipo de comentarios, justo lo que vos estás diciendo, si entendí bien, la economía de esa localidad también pasa por la salud de ese ambiente, ¿no? De ese ecosistema. Totalmente, totalmente, porque y agarremos el ejemplo que acabas de mencionar del manglar, que además nos fascina, nos encanta, es un ecosistema clave para el país. O sea, somos un país que tiene 52,000 hectáreas cubiertas por ecosistemas de manglar. La economía realmente de las costas depende de ellos. O sea, al final es un bosque intermareal, ¿no? Porque es donde justamente el agua dulce de los ríos y el agua salada del mar se encuentran. Es decir, aguantan situaciones muy particulares de más salinidad que cualquier otro bosque, pero también un cambio constante en el pH, en la salinidad y otras situaciones. Y entre sus raíces y el follaje hay muchísima vida y hay actividades económicas que dependen de que este ecosistema esté ahí. Y es un ecosistema que sí enfrenta retos y amenazas, como todos. Entonces, en efecto, hay bastantes esfuerzos por su cuidado, por su restauración, su recuperación. ¿Por qué? Y esto es algo que hasta las mismas comunidades te van a decir. Saben que la pesca de mañana viene del manglar. Porque sí, bueno, ahorita no, ¿verdad? No tengo para dibujarlo, pero cuando nosotros vemos un árbol de manglar, lo más interesante, es lindísimo en todas partes, pero lo más interesante son las raíces. Son raíces anaeróbicas, o sea, están afuera, son aéreas, y en esas raíces que normalmente, dependiendo de la marea que sube y baja, ahí entran especies y se protegen en sus estadios más juveniles. Hablemos del pargo, la corvina, el robalo, ¿verdad? Especies que son altamente comerciales y ahí se van a esconder de depredadores, mientras que llegan a ser especies adultas para salir y se continuar con su ciclo de vida. Entonces, la población pesquera sabe que del manglar es donde van a nacer la comida del mañana, el sustento de mañana. Y el manglar a su vez va a brindar otra serie de servicios ecosistémicos. Actualmente, de hecho, hay muchas actividades que dependen de que el manglar esté sano, porque yo voy a ir a ver la espátula rosada, que la he buscado en mi lista de avistamiento de aves porque me fascina y necesito ir a encontrarme y paz. Ahí está. La espátula en su máximo esplendor, le tomo la foto, la anoté. Y así hay otro montón de especies, la garza tigre, el colibrí del manglar, que solo ahí se encuentra. Y entonces cada vez más vamos viendo actividades económicas que dicen necesitamos que este ecosistema esté bien, que esté sano. Incluso de qué manera las mismas poblaciones han dicho cómo podemos participar activamente en su limpieza, en su recuperación, porque reconocemos totalmente que este es el futuro, es el presente y el futuro de nuestra, ¿verdad? De nuestras familias. Y ahora con esto que estamos conversando, estaba leyendo hace poco que una de las personas que ahora está pues como autoridad en estos temas, planteó la posibilidad de volver a pensar el tema de la pesca de arrastre y como cuando se ha hablado de este tema, digamos que fue una conquista, ¿verdad? De prohibir la pesca de arrastre, quienes quieren que regrese es que dicen que es la única actividad, digamos, económica disponible. ¿Ustedes qué responderían a eso? Porque me parece que no es así, ¿verdad? Que hay como más opciones, pero para alguien que no sepa sobre esto. Aquí yo igualmente, digamos, el tema de la pesca de arrastre tiene todo su respaldo técnico, ¿verdad? Y que ahorita también lo que se está buscando es, ¿verdad? Técnicamente, que procede. Pero tener los estudios técnicos es vital. Por otro lado, y esto es algo que también nosotros hemos sido muy enfáticos, es evidente que por eso también la parte social es tan importante. Porque hay un factor ahí de poder estar hablando de alternativas productivas sostenibles, ¿verdad?
no podemos hablar de un desarrollo si va en detrimento de la parte social o de la parte ambiental, porque mencionaba Sophie, y aquí hablando solo de manglares, o sea, la biodiversidad que tenemos de ecosistemas en la parte marino-costera es enorme y todos los beneficios que dan a la población es vital. Los fondos marinos son uno de esos también. Yo creo que aquí el tema es también pasa por un filtro de estatal, gubernamental también, de poder generar esos criterios de inversión de a dónde queremos ver ese desarrollo. Porque entonces, si el país puede llegar a generar estos criterios de economía azul, ¿qué es lo que nosotros queremos impulsar en un futuro? Adelantarse a la conversación y decir, ¿queremos depender de algo que esté destruyendo la parte ambiental o queremos generar nuevas alternativas económicas sostenibles a todas estas poblaciones que les pueda dar una vida digna, ¿verdad? Y que sepan que no tienen que depender de esto para poder sostener a su familia. Entonces yo creo que la conversación tiene que ir por ahí también, hacia dónde queremos ir a desarrollar nuestro futuro en el mar, así también como tiene que pasar por la parte terrestre, pero pasa también por hacer estas conversaciones precisamente. ¿Cuáles son esos criterios específicos de inversión del INDER, de lo que sea, verdad? ¿Dónde vamos a enfocar? ¿Qué es lo que en dónde vamos a invertir? Si queremos invertir en partes sostenibles, ok, ¿cómo se ve esto? Porque también Costa Rica tiene toda la parte regional, ¿verdad? Y eso también es sumamente importante. Toda la parte pacífica también tiene sus conexiones con Galápagos, es un corredor marino sumamente rico también, entonces eso también pasa por el hecho de que, ok, tenemos todo esto que cuidar, pero también tenemos un montón de familias que dependen de esto, pero establezcamos criterios específicos hacia dónde queremos crecer. Sí, yo tal vez agregaría que en torno a tu pregunta hay que innovar, ¿no? Hay que repensar. Y hay artes de pesca mucho más selectivas que el país puede apostar y otras, como decía Pau, otras alternativas productivas a donde redireccionar ese talento humano, que sean alineadas de una mejor manera con la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y costeros y de la integridad que esto pueda representar versus otras prácticas que no necesariamente contemplen eso en el camino. Sin embargo, hay un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta para yo poder repensar en eso, ¿no? Y crear estas nuevas soluciones. Y es como entonces este sector, ¿verdad? Lo que mencionabas, hay que se ha introducido esa idea, ¿no? O ese discurso, porque es que hay un sector que quedó sin un ingreso económico. Ok, pero entonces, ¿cómo acompañamos a este sector a nuevas vías de ingreso, involucrándoles, que sean totalmente partícipes, que no se sientan con soluciones que están siendo impuestas, sino que forman parte del proceso de reconversión y de qué manera las habilidades que ya tienen y el conocimiento que tradicionalmente han ido desarrollando pueden ser útiles para otras vías que no representen ¿verdad? O que más bien representen una actividad más alineada con la conservación de la naturaleza. Y ahí creo que es donde podemos ver, bueno, si resulta que ya es una persona que no se va a dedicar más a un tipo determinado de pesca, como el que ahorita mencionabas, pero es una persona que al final puede tener mucho conocimiento del mar y del oleaje y de la dirección del viento. Bueno, no desperdiciemos ese conocimiento porque es muy valioso. ¿Cuáles son esas vías alternativas que se pueden fomentar? Entonces tal vez puede ser más un turismo en el mar, porque el conocimiento ahí está, pero con una actividad que va más en torno a la protección y conservación del recurso. Y así también puede ser involucrando el factor de género con las mujeres que también cómo podemos redireccionar el conocimiento que tienen de lo que hacían previamente. Y por supuesto que eso va a involucrar una coordinación interinstitucional muy grande, no recae en un solo actor, sino en múltiples actores que digan, esta es la estrategia, siendo que nuestra
prioridad política, ¿verdad? En un ejemplo, nuestra prioridad política es mantener esta imagen de sostenibilidad, de conservación, y reconocemos que X o Y práctica no necesariamente coincide con esa visión. Ok, pero tal vez habían sectores involucrados. ¿Cómo les acompañamos entonces hacia nuevas vías de manera que no represente un riesgo a sus propios medios de vida, a sus ingresos, a vivir, ¿no? Ujú. Sí, les hacía esta pregunta no por querer polarizar, sino porque me preocupó cuando vi esas manifestaciones, que siento que es un retroceder, y justo fue como bueno, ya estábamos con lo que íbamos a hablar de economía azul, y yo pensaba, pues me parece que tiene mucho más potencial verlo de esta visión mucho más amplia que retroceder para solucionar, digamos, tal vez ciertos vacíos que quedaron cuando siempre vivió. En varias ocasiones han mencionado ustedes el tema de género, ¿verdad? ¿Por qué es tan clave la inclusión de las mujeres? Aparte, y por un tema de derechos y un derecho todo, pero digo, para efectos de la economía, sí. Empecemos por los roles. El rol de mujeres, digamos, pensando, ya como hemos establecido, ¿verdad? En todo este momento, la economía azul no es solo pesca, no es solo acuicultura, no es solo una actividad. Hay inmensa cantidad de actividades, de usos que definen el ambiente marino específico ahora. El rol de las mujeres en la preparación de la faena es vital. O sea, todo lo que conlleva salir a pescar, detrás hay una hoguera. Por otro lado, otra actividad muy importante para una economía familiar costera, las pianguas, que se dan dentro del fango, dentro del barro del manglar, y las mujeres tienen un conocimiento clave de cómo identificar, cómo entrar al manglar, porque terminan estando en barro, arriba de la rodilla, ¿verdad? Y cómo identificar esas pianguas, que esas pianguas también terminan siendo un sustento muy importante, no solamente para la familia en temas alimentarios, de seguridad alimentaria, sino también que puede llegar a significar un ingreso adicional para la familia, en un momento además en donde la pesca y el recurso pesquero está sobreexplotado. Entonces, más y más y más van dependiendo de las mujeres en este ámbito de alternativas económicas a una familia que puede ser que tradicionalmente hayan dependido de la pesca, pero que en este momento no hay donde pescar. Y más gente sale a pescar y no sale sin nada. Entonces, ¿de qué se mantiene una familia que dependía de la venta del pescado del día? Entonces, todos estos papeles que han jugado las mujeres históricamente invisibilizados, no solamente en el cuidado de su familia, sino en la preparación de la actividad económica y otras actividades económicas, se ha vuelto aún más importante y relevante entender cuál es ese rol de la mujer en ese núcleo familiar y qué tanto aportan, porque eso se transmite desde la parte terrestre hasta la parte marina, ¿verdad? Mujeres invisibilizadas en sus trabajos. Entonces, aún en este ambiente es aún más importante poner la atención a las mujeres porque son un sostén muy importante para el núcleo familiar. Sí, de hecho, había algo, ya tocaste por ahí dos temas de lo que yo quería contribuir, y es yéndonos incluso más atrás por un tema estructural del sistema. Tal vez no me voy a meter mucho en esa discusión que sé que nos daría más tiempo. Realmente, como decía Pau, más allá de la parte terrestre, pero especialmente en la parte costera y en muchísimos ámbitos, quien sostiene un hogar es la mujer. Quien tiene la comida lista para que el pescador vaya y realice su faena es ella. Quien ha preparado el café, quien ha preparado a las niñas y niños para que vayan a la escuela, quien los va a recibir, quien está pensando desde ya en lo que van a comer el día, es la mujer. Incluso de forma independiente de si va a ir a realizar una faena o no, o si, como mencionaba Pau, que es una actividad que realizan muchísimas de ellas, que es ir a hacer la recolecta de moluscos, al final el sostén del hogar recae en la mujer. Entonces, visibilizar ese rol de cuidado es elemental
a lo largo de toda la actividad económica. Y junto con eso, al final han sido las mismas mujeres las que han tenido más un abordaje incluso de conservación del propio ecosistema. Saben lo que les da, saben que su alimento viene ahí. Y aquí voy a traer una anécdota de una señora que queremos muchísimo. Se llama Doña Liliana, ella vive en Isla Chía, es una lideresa comunal espectacular. Y justamente ella decía, nosotros sabemos cuando el manglar ya no da más, porque yo sí llevo, las mujeres llevamos la economía alimentaria del hogar. O sea, yo sé cuando ya no hay suficiente pescado. Entonces decía, los hombres normalmente, ¿verdad? Quienes se han dedicado a la actividad van y recolectan, aquí está, y es como ¿verdad? Normalmente, usualmente hay un desentendimiento y listo, pero quien piensa en cómo voy a administrar este pescado, que lo estoy viendo más pequeño, o esto me va a alcanzar o no, la mujer empieza de manera automática a pensar en el ecosistema, no solamente como de donde extrae, sino su proveedor. Y es casi natural un rol de cuidado y de protección de este mismo entorno que es el que me da para yo también alimentar a mi familia, para alimentar a mis niños. Entonces, visibilizar ese papel es clave, porque al final muchas de las iniciativas que hemos visto en campo, quienes lideran son mujeres y han enfrentado un machismo muy fuerte, que si ya se enfrenta en muchos ámbitos de nuestra vida y en el gran área metropolitana, en provincias, ¿verdad? En sitios rurales es todavía más marcado. Y ellas han ido reconociendo en el camino cómo su participación es la que viene a hacer ese primer acercamiento de la comunidad hacia la parte de conservación, hacia el reconocimiento de la economía como algo que va entrelazado con el ambiente, enfrentando barreras de machismo que eventualmente los propios hombres que forman parte de la comunidad dicen, tienen razón, nos vamos a sumar, las vamos a apoyar. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero afortunadamente hemos visto más casos de unión en ese sentido. Y otra cosa que yo agregaría, las mujeres son entes replicadores. O sea, es impresionante, hablando de capacitaciones a las poblaciones marino-costeras, nosotros que hemos llevado varios procesos de capacitación, pero empoderar, y esta palabra la digo desde la manera más, ¿verdad? Literal, ¿verdad? De poder llegar a un grupo de mujeres costeras, se siente la sed de ellas de poder no solamente entender, sino replicar, porque además de todo, como bien dice Sobe, cuidadoras y además, ¿verdad? De estos ambientes, ven el potencial que tiene, por ejemplo, ya pasarle a la población joven todo este conocimiento y esta necesidad de cuidado, necesidad de protejamos lo que nos mantiene, ¿verdad? Entonces yo creo que son como estos entes, ¿verdad? Que cuando uno o un estado o un gobierno, etcétera, le pone un poquito de atención así específica a estas poblaciones, van a ver que sus esfuerzos se van a multiplicar en un segundo. Es impresionante lo que las mujeres en serio replican y hacen uso de las herramientas que tienen. El entendimiento que tienen de toda esta conexión que nosotros hemos hablado, de cómo lo ambiental afecta a lo social y lo económico, ya lo tienen súper claro. Súper claro. Es impresionante. Entonces yo creo que son esos entes o esas personas, esos colectivos a los que hay que ponerle mucha atención. Como agentes de cambio. Exacto, agentes de cambio, esos son. Y escuchándolas a ustedes, como que por un lado me da tristeza en el sentido de lo que ustedes decían, que se han invisibilizado, ¿verdad? Y todo ese conocimiento. A ver, tristeza y enojo, pero pensando como en lo que uno pueda hacer, digamos, pensando ya en el Estado, digamos, lo que se puede hacer en términos de política pública, que
¿a dónde creen ustedes que hay que enfocarse, digamos? Porque yo le llegué al tema de la economía azul porque las escuché, bueno, a ustedes no, pero lo escuché ante la propuesta de mi excompañera, la diputada Katia Cambronero, de generar el viceministerio de Mares. Pero de todo lo que hemos estado hablando, me parece que se ocupa más que ese es un buen lugar para entrarle, pero que eso y otras cosas desde el Estado. Si quieres hablar vos de la tema de gobernanza general y después yo voy con usted más específico. Ok. En efecto, es un paso, ¿verdad? Porque al final, algo que, ¿verdad? Ya hemos visto en esta conversación es que, como bien decís, economía azul, yo puedo involucrar a muchísimos actores y de varios niveles. No sé si yo tengo la parte comunitaria, la parte de un personal técnico que le esté dando seguimiento a las iniciativas en campo y la parte de más alto nivel, donde necesito que las autoridades se hablen y coordinen entre sí. Entonces, el proyecto de ley del Viceministerio de Agua y Océano es un paso en ese sentido porque establece una autoridad que no es que va a ser la única autoridad, pero sí se le da ese empuje o ese empoderamiento para que empiece a jalar a los demás actores clave. Llámese un Ministerio de Obras Públicas y Transporte, porque hay un tema de transporte marítimo, o un ICT, ya sabemos todo el tema turístico que se brinda ahí, un Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque hay un Incopesca, está la parte pesquera y acuícola de por medio, hay departamentos de extensión que andan capacitando, también hay un tema de seguridad, porque hay actividades ilícitas, bastantes, que se presentan en el territorio marino. Entonces, bueno, ¿cómo también involucrar a un Servicio Nacional de Guardacosta dentro de esto? O sea, al final, la figura como tal lo que busca hacer esa coordinación, ese hub, ¿verdad? Ese centro, ese núcleo para empezar a llamar a los demás y decir, ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y empezamos a formar estrategia, articulación y política pública en conjunto. Pero aunque por ahí se hace ese primer llamado, luego ese llamado tiene que bajarse, ¿no? Y ir como una cascada y luego tiene que irse traduciendo o transmitiendo en distintos departamentos. Posteriormente, eso tiene que llegar a la parte comunitaria y ojalá también no de un abordaje que solo sea de arriba para abajo, sino que era lo que te mencionaba anteriormente, cómo yo puedo hablar con las comunidades, involucrarles y decir, explorar con ellas mismas cuáles son esas alternativas de producción y de ingresos económicos que podamos generar. La figura va a ser o tiene el potencial de ser ese ente coordinador y luego tendrá que venir otro montón de iniciativas. Puede venir política pública, mecanismos de gobernanza y coordinación, estrategias, planes de acción un poco más específicos. Esto, ¿verdad? Tratando de seguir como esa lógica de política pública tipo Mideplan, ¿no? La política, la estrategia, el plan, contar con los recursos económicos, ¿verdad? La dotación de todos estos elementos. Y sí, es un primer paso. El resumen de mi respuesta sería, ese es un primer paso de muchas otras piezas que son elementales de ir moviendo y de ir articulando en el camino para movilizar lo que potencialmente pueda ser esa gran agenda de economía azul para el país. Herramientas específicas, porque yo sé que Sofi dio como ese marco general, ¿verdad? Que igualmente, como bien dice Sofi, tiene muchos bemoles, ¿verdad? De muchos niveles. Pero ya refiriéndome a actividades específicas, herramientas específicas que tiene el Estado y que el Estado se ha comprometido a impulsar, podemos hablar, por ejemplo, de ordenamiento espacial marino. El ordenamiento espacial marino, a grandes rasgos, suena algo muy técnico, pero realmente es ordenar un espacio marino. Sofi siempre lo ha descrito, de una manera muy, yo creo que muy atinada. Es la manera de provincializar el mar, ¿verdad? Tener provincias marinas en donde estamos separando un espacio marino, estamos entendiendo qué es lo que está pasando ahí, tanto en temas de hábitats, de usos, etcétera, y lo estamos ordenando. Pero ¿quién lo ordena? Las personas. Es un proceso sumamente participativo, pero que ahorita precisamente, y de la mano de Conservación Internacional, nosotros hemos estado impulsando un proceso desde hace 3 años, el primer proceso de ordenamiento espacial marino en Costa Rica, bajo
esta idea, ¿verdad?, de la guía metodológica de ordenamiento espacial marino que Costa Rica validó en el 2021 a través de la Comisión de Gobernanza Marina y que fue también el Viceministerio de Agua y Mares que la validó. Este proceso ha sido sumamente interesante, es en el Golfo de Nicoya, es un laboratorio para entender, ¿verdad?, qué es el potencial que tiene Costa Rica en estos procesos de ordenamiento espacial marino. Y la participación de las comunidades ha sido excelente y vital. O sea, es impresionante también lo que las personas también sedientas de poder llegar y tener por lo menos algo que ver en el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Y este proceso de ordenamiento espacial marino no implica crear nada nuevo, no implica generar nuevas áreas marinas de pesca responsable, nuevas áreas marinas protegidas, sino lo que implica es entendamos lo que tenemos y ordenémonos, hablémonos como usuarios dentro del espacio marino y ordenemos lo que tenemos. Y ya solamente con ese empuje, esa política pública o ese ¿verdad?, ese entendimiento que puede tener el Estado costarricense y el gobierno, ¿verdad?, de turno costarricense, entender lo importante de impulsar estos procesos y el potencial que tienen para cada uno de los espacios marinos es vital. O sea, ya con solo dar ese paso, Costa Rica no solamente está cumpliendo diferentes metas de política pública que se tienen, pero también compromisos internacionales que tenemos, sea con el Acuerdo de París, sea con la Estrategia Nacional de Diversidad, con los NDCs, etcétera, etcétera. Otro factor, y esto es a nivel nacional, a nivel regional, como lo estábamos mencionando, Costa Rica tiene el potencial como parte del corredor marino del Pacífico, tropical, tiene la potestad de poder estar coordinando con Panamá, con Ecuador, con Colombia, para llegar a lograr un entendimiento de qué se entiende regionalmente como economía azul. Y ya tener también solamente ese empuje gubernamental de decir, esto es lo que nosotros, esta región, entendemos como economía azul, vital también. Pueden ser 2 herramientas clave específicas que Costa Rica puede estar impulsando y que va a hacer la diferencia, no solo a nivel nacional, regional, sino a nivel mundial. Sí, porque estaríamos, ¿verdad?, adelantándonos a muchas cosas. Y digamos, en este momento, comparando a Costa Rica con el resto del mundo en términos de qué tan avanzados vamos con la economía azul, como ustedes, ¿dónde nos pondrían? Interesante. Está complicado. Yo sí, tal vez no sería un tema tanto de comparación, porque sigue siendo un tema, es interesante porque cuando vemos la variedad de definiciones que se han presentado sobre qué es economía azul, y esto lo conversaba con un amigo, donde veíamos, bueno, Banco Mundial recientemente tenía su definición de economía azul, pero lo trataba como si fuese algo nuevo, ¿verdad? Y entonces uno decía, bueno, ¿realmente es tan nuevo? Por lo que yo te mencionaba al inicio, porque realmente hay economías que se han dado en el ámbito marino costero de forma milenaria, ¿no? Especialmente desde la parte de la pesca, el transporte de personas y demás. Le estamos llamando economía azul, algo que es realmente nuevo y por ende tendríamos un nivel de comparación con otros países, o es un elemento que estamos reconociendo como es lo de sostenibilidad para repensar cómo queremos que la economía en ese sitio se vea. Entonces, creo que no daría un punto de comparación, ¿verdad? De si vamos más adelantados o no. Creo que es un tema que es lo suficientemente moldeable para que cada país vaya movilizándolo acorde a su legislación ambiental, a sus propias mediciones del factor social y de cómo también evalúan el tema del progreso económico. Al final, la economía azul puede verse para un país, no sé, tal vez voy a dar un ejemplo, un país nórdico, ¿no?, que tenga
una actividad económica un poco más extractiva, llámese la extracción de petróleo, que si ellos dicen, bueno, yo tengo la plataforma en este sitio, pero cumplo con todo esto para que sea de la manera, bueno, a la larga pues lo pueden ver así como, bueno, ellos nos sentimos que estamos cumpliendo con ciertos estándares porque en eso se basa su propia economía. Entonces, creo que lo que nosotros estaríamos enfocando es más bien cómo Costa Rica desea verse considerando la imagen que históricamente ha tenido y cómo crea su propio estándar, su propia identidad en torno a lo que quiere que sea una economía azul, considerando que hay muchos ojos viendo al país por logros históricos que ha tenido, que le ha posicionado siempre con esa imagen verde. Y entonces más bien, bueno, como esa imagen verde también puede ser un azul, pero con algo que entonces a mí me respalde científicamente y con los indicadores sociales y económicos adecuados para decir, yo sí me estoy apegando en la medida de lo posible a esa visión de economía azul que como país me he impuesto que es el ideal de lo que quiero cumplir. Y eso es un elemento sumamente importante y retomando el componente ambiental de lo que engloba el concepto de economía azul es, al final cuando yo involucro ecosistemas, dinámicas ecosistémicas en general, la biodiversidad que está asociada y cómo eso también juega un rol en la parte de aprovechamiento, lo ideal es que eso sea basado en ciencia. Es como la ciencia me dice hasta qué punto yo puedo hacer una extracción que realmente le permita al ecosistema recuperarse. Hasta qué punto yo puedo realizar una actividad que no vaya a representar un riesgo para el ecosistema coralino que se encuentra ahí abajo, a las especies que están migrando. Entonces, para mí más, como te decía, más que ese punto de si estamos avanzando un poco más o mejor que otros, es cuál es ese estándar nuestro autoimpuesto donde queremos que sea la ciencia y técnica la que vaya guiando la toma de decisión sobre cómo queremos que se vea esa economía azul. Y yo le agregaría también, o sea, si ya nos metemos en el tema de comparación, ¿con qué se quiere comparar Costa Rica? Y mucho de lo que decía Sofi, nosotros tenemos que establecer, ¿verdad?, cuál es ese nivel mínimo de comparación en donde queremos, porque nosotros podemos llegar, o sea, puede haber una no sé, línea en Costa Rica que quiera compararse con extracción, pero puede haber otra línea en Costa Rica que quiera compararse con que también están nuestras poblaciones marinocosteras socioeconómicamente, ¿verdad? Entonces yo creo que es también la capacidad que tiene Costa Rica y que yo creo que siempre se ha dirigido, por eso somos o sea, somos muy especiales, porque siempre nos hemos dirigido a compararnos en el tema de sostenibilidad, no en el tema de extracción. Entonces yo creo que tenemos que tomar la decisión de decir, ok, así como en lo terrestre hemos dirigido nuestro enfoque a generar mucha ciencia en tema terrestre, es impresionante lo que nosotros como costarricenses conocemos, digamos, los guardaparques, cómo conocen la biodiversidad que existe dentro de estos ambientes, pero también tenemos que tener la capacidad de decir, tomar la decisión y decir, nosotros vamos a compararnos en el tema marino costero a partir de esto. Esto es nuestro mínimo y esto es lo que queremos perseguir. Y a veces esa misma definición nos ha posicionado en estandarte. ¿Sí? O sea, más bien otros buscan hacer entonces, o sea, cómo nos comparamos con Costa Rica. Como fue el caso del programa de pago por servicios ambientales que permitió la reforestación de tantas hectáreas de bosque que luego eran otros países diciendo, ¿cómo lo podemos implementar? Porque Costa Rica ya logró más del 50% de su cobertura terrestre reforestada. Entonces creo que siguiendo esa misma tónica, ese mismo razonamiento es a futuro más bien, creo que van a ser otros quienes quieran buscar cómo me comparo. ¿Estoy cumpliendo con los estándares de Costa Rica o más bien cómo puedo aprender de las lecciones de este país? Y que Costa Rica tiene que creérsela. O sea, nosotros no tenemos por qué estar, digamos, pensando en, el país nórdico lo está haciendo de esta manera y este otro de esta manera y este otro. Está bien enterarse, está bien investigar y todo, pero siempre tenemos que llegar al punto de decir qué es lo que le funciona a Costa Rica y a dónde vamos a apostar. Y yo creo que esa apuesta y del tema de creérsela y decir,
No importa, somos un país pequeño, pero realmente qué tan pequeños somos. ¿Qué es ese potencial que tenemos como país de establecer una tónica mundial de hey, nosotros lo estamos haciendo diferente? ¿Hacia dónde vamos a ir? El modelo de turismo que queremos implantar va a seguir esto y esto y esto y eso. Porque nosotros sabemos que es a partir de esa naturaleza que mucha gente quiere venir. Entonces hay que protegerla y hay que empezar a seguir con el tema de otro término aquí, la alfabetización oceánica. Entonces, que todas las personas, sea de la CAM, sea de lo que sea, que se puedan empapar de todo lo que puede ofrecer Costa Rica en temas marinos, porque es impresionante la cantidad de fun facts, ¿verdad? Que tenemos, no solamente en temas de manglares, la cordillera volcánica submarina del Coco es una locura, el domo térmico es una locura, o sea, son tantas cosas que tenemos que nos definen, que nos diferencian de tantas cosas que nosotros tenemos que agarrar la batuta y decir, ok, aquí vamos, establecer política pública para guiar la conversación. De hecho, esto último que acaban de decir me encanta y creo que es como una buena forma de terminar porque es como justo lo que queremos hacer trabajando ahora nosotros desde este lado, que es como recuperar la idea de que hemos sido pioneros en tantas cosas como país y no perder la esperanza de que todavía podemos seguirlo siendo. Para mí, digamos, les confieso, para mí la economía azul era como nueva y así como lo más cool. Ya ve que tanto como que, digamos, que es nueva para mí. Entonces era mi propia ignorancia, pero digamos, con lo que vos decías, que ya ha existido desde antes, creo que como aprovechar que para muchas personas parece algo nuevo como para potenciarla más, me parece que sería un buen enfoque. Y les agradezco a ambas por haber estado conmigo hoy y haber tenido esta conversación que aprendí un montón. Estoy segura que quienes escuchan también. Y sí, o sea, comparto de que deberíamos de creérnosla como país. Total. Muchas gracias, Naum, por la invitación. Yo creo que siempre es chidísima poder hablar de estos temas porque de los otros nos apasiona demasiado y sé que a muchas otras personas también. Entonces poder llegar aquí a nerdear un toquito, sí, es chido también. Sí, no, de verdad que muchísimas gracias y pues no, siempre a la orden. Hay muchas iniciativas que se están moviendo. Nosotros, bueno, desde Conservación Internacional trabajamos en varios temas, muchos vinculados con economía azul, desde la parte local hasta lo nacional y lo regional. Y hay varios insumos, recursos disponibles en línea, entonces más bien invitar a la audiencia de que alguien que quiera curiosear o iría a Pau a nerdear un poquito, pues ahí están, que nos contaste, ahí están todos los recursos y creo que salen discusiones y conversaciones muy ricas en torno a este tema. Sí, correcto. Y esa es la idea. Así que mil gracias de nuevo a ambas y gracias a quienes sintonizan con este podcast de hoy.